lo primero que les quiero pedir, ¿ya? Y esto nos va a ayudar también por mientras llegan sus últimos compañeros, es que hagan lo siguiente. Vamos a ir a esta página. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Les voy a mandar el link por el chat, ¿ya? Y ahí les comento de qué se trata, ¿ya? Ahí está el link para que todos puedan acceder. Esta plataforma se llama REPL. Es, como les comentaba, en palabras sencillas, un drive de código. ¿Qué beneficios tiene? Nos va a permitir programar ahí aparece, más de 50 lenguajes de programación sin tener que instalar absolutamente nada en mi computador. ¿Qué es lo que me va a pedir, eso sí? Que tenga conexión a internet para poder, obviamente, editar los códigos y ejecutarlos y probarlos dentro de la interfaz que esto tiene, ¿ya? Otro beneficio es esta parte colaborativa, donde yo voy a poder compartir el código que estoy haciendo con mis compañeros y lo van a poder editar en vivo, ¿ya? Aquí creo que aparece en el video en alguna parte, em, donde ustedes ingresan y tal como editan un Google Docs, pueden ir ahí editando el código, ¿ya? Una herramienta colaborativa y en línea. Así que por mientras llegan sus compañeros, les voy a pedir que ustedes se hagan una cuenta, ¿ya? Aquí en Sign Up presionan y se pueden registrar con sus datos o también seleccionar alguna forma de autenticación con Google, con GitHub, con Facebook, si es que tienen alguna de esas cuentas. Quizás con Google es la más sencilla y ahí comienzan a crearse su cuenta, ¿ya? Vamos a dar 2 minutitos como máximo para que hagan esto. El que tenga lista su cuenta, por favor que mande un comentario o un dedito para arriba para saber que estamos ok y partimos inmediatamente con el trabajo, con nuestros primeros ejercicios. Bueno, una vez que tengan creada su cuenta y hayan ingresado, después de seleccionar esa opción que mencionaban Orlando y la Florencia, eh, les voy a pedir que vayan a la sección de Home, ¿ya? Al igual que lo voy a relacionar mucho con Google Drive porque creo que es algo que hemos utilizado todos. Van a tener esta sección donde les va a permitir revisar sus proyectos que ya tengan creados. Hay algunos que sugiere porque son proyectos con hartos comentarios o bien famosos, bien compartidos, y los va a permitir también conectarse con algún repositorio de código que ustedes tengan, ¿ya? La opción que en este momento a nosotros nos va a interesar es la de crear un nuevo proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a crear acá. En la parte superior izquierda aparece la opción de New REPL. Vamos a presionar ahí. Y aquí, si se fijan, les va a dar todas las opciones de lenguaje. Ya hay una inmensa cantidad, desde C, C++, Python, Node, lenguajes para hacer aplicaciones como Kotlin, como Swift, ¿ya? Y infinidad de lenguajes de programación. En este caso, nosotros vamos a trabajar con C, ¿ya? Les voy a pedir que elijan ahí el lenguaje C. Dentro de todas las opciones, esa es la que elijan, ¿ya? Y después, acá en el nombre, ustedes, esto les va a dar un nombre por defecto, pero ustedes le ponen ejercicio clase 1, ¿ya? O ejercicio o introducción a la ingeniería o algún nombre que lo distinga de lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Y una vez que tienen seteada esa configuración, tanto el lenguaje como el nombre, le van a dar a Create REPL. Y esto va a crear su archivo y los va a dirigir a la consola donde vamos a poder editar el código que vamos a crear y además vamos a poder ejecutarlo y ver qué es lo que aparece por la pantalla de nuestro código, ¿ya? Ahora, lo importante que ustedes deben manejar de este lenguaje C, más que aprender cómo se escribe desde cero o cuáles son sus potencialidades, es cómo nosotros vamos a poder imprimir información por pantalla, o sea, informarle al usuario que está usando el software que estamos creando, qué está pasando dentro del software, y también recibir información que el usuario nos va a enviar a través del teclado, ¿ya? Esas son las formas de comunicación que tenemos entre el programa y el usuario. La pantalla para que el software envíe información y el teclado para que el usuario sea el que envíe información al programa, Profe ¿ya? Mati, ¿Sí? demos un minutito
porque llegaron nuevos compañeros, entonces en el chat quedó la página donde estamos ingresando y para que generen una cuenta, para que se creen una cuenta, ¿ya? Ya, perfecto. José pregunta por qué está el void. Sí, porque está el void y nosotros no lo vimos en su momento. Porque al ser vacío es lo mismo que yo hiciera eso, que es lo que hacemos en programación de computadores. ¿Alguna, bueno, dice que está ok, alguna consulta, chicos, hasta el minuto? ¿Estamos todos con la cuenta? Los últimos que ingresaron ya tienen su cuenta, si nos pueden comentar por el chat. Está creando la Cristóbal. También Esteban. Felipe, estamos ok. Está listo, Felipe. Se ven incorporando Diego. Ya. Listo está Cristóbal. Vamos continuando, Diego. Le vamos a enviar la página. ¿Ya? Vamos a recapitular para que los que se acaban de crear la cuenta estén ok. Cuando ingresan a su cuenta, deben seleccionar Home para que lo lleve a esta parte. Y arriba está la opción de New REPL. Ustedes presionan ahí. Dentro de los lenguajes van a seleccionar C y van a tener que poner un nombre del archivo que están creando o del proyecto que están creando, que en este caso yo le puse ejercicio clase 1, podría ser cualquier nombre que lo distinga, ¿ya? Y ahí le dan a crear el REPL, ¿ya? Que es como se refiere a cada proyecto, ¿sí? Y con eso los va a dirigir a donde estábamos, ¿ya? En este caso yo voy a abrir el que ya había creado y van a llegar acá, ¿ya? Aquí hay que entender tres cosas. Lo primero es que la parte izquierda es donde están los archivos que yo vaya creando para este proyecto. En la parte central va a estar el editor de texto, donde yo voy a poder ver el código que estoy generando y poder editarlo. Y en la parte derecha va a estar la salida, o podríamos decir el monitor de lo que yo estoy realizando en el código. Otra cosa importante es este botoncito de acá arriba que dice Run. Cuando yo lo presione, va a ejecutar este programa y finalmente va a hacer lo que aparece obviamente en el programa, que en este caso era que imprimiera a través de la pantalla el mensaje que ahí aparece. El Hello World, si lo pueden ver ahí aparece, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es editar esto, ¿ya? Ustedes pueden simplemente seleccionar, borrar ahí, o le vamos a poner otro mensaje. Hola, introducción a la ingeniería. No sé si va a tomar los tildes, pero veamos. ¿No? Ahí aparece. O la introducción a la ingeniería. O sea, ustedes ejecutan su programa con este botoncito de acá arriba y acá aparece lo que están haciendo. ¿Ya? Lo que deben saber, en este caso, esto no es un curso de C, pero sí nos va a servir para entender la lógica de funcionamiento de Arduino cuando trabajemos en ese módulo de sensores, es que C es un lenguaje que se ejecuta de manera secuencial. Ustedes ayer vieron con la profe Vale la estructura selectiva y las estructuras iterativas, pero antes de eso hay una estructura secuencial, que es simplemente que las instrucciones se ejecutan una a una y una después de otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo acá copiara esto, lo pegara acá y cambiara el mensaje, imagínense, no sé, chao, voy a ejecutarlo y aparece primero o la introducción a la ingeniería y después aparece chao. ¿Por qué? Porque la lógica, como les digo, es que ejecute una instrucción, termine de ejecutarla, que sería que ya apareció acá en la pantalla, y va con la otra, la ejecuta y lo que hace que se muestre por pantalla el segundo mensaje, ¿ya? La lógica es que voy ejecutando instrucción por instrucción
hasta que ya no haya más instrucciones y mi programa termina. ¿Sí? Eso es lo que necesitan saber. ¿Ya? Profe Mati, Dime. ¿se puede ampliar un poquito la ¿La pantalla? pantalla? A ver si funciona acá. Sí, sí se puede. Y pregunta Cristóbal si hay que darle a crear New REPL. Sí. José New responde que sí. REPL, seleccionas el lenguaje C y le das un nombre al proyecto. Yo le puse ejercicio clase 1. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a aprender la segunda parte importante de esto. Cómo metemos información y cómo sacamos información del programa. ¿Cómo sacar información? Ya lo estamos viendo. Fíjense en esta palabrita que es printf, que nos va a permitir mostrar por pantalla lo que nosotros escribamos dentro de sus paréntesis y dentro de estas comillas dobles que tiene. ¿Ya? Yo voy a escribir desde cero un printf. Lo que tienen que hacer simplemente es escribir printf, ubican sus paréntesis, ahí el editor le va a autocompletar con el de cierre, escriben sus comillas dobles y finalmente escriben un mensaje. Voy a poner mensaje. ¿Ya? Y como buena práctica, van a tener que terminar con un \n. ¿Ya? Y su línea de código termina con un punto y coma. ¿Ya? El mensaje que va a salir a través de la pantalla es todo lo que esté entre las comillas dobles. ¿Sí? Y este \n lo que agrega es un enter, ¿sí? Es un salto de línea. ¿Por qué? Porque si yo no lo agregara, imagínense yo borrara este \n de introducción a la ingeniería, lo que va a pasar es que la próxima instrucción, la próxima impresión por pantalla, se va a posicionar al lado de esta, ¿ya? Y no abajo como nosotros estamos pensando que debería aparecer. Entonces, ese \n es el que le da ese efecto de enter a nuestras impresiones por pantalla. ¿Ya? Otra cosa que debo saber, nosotros hoy día vamos a trabajar con un tipo de dato. Nosotros no vamos a... nuestros programas no pueden solamente imprimir información por pantalla, sino que tienen que manejar datos que nosotros podamos hacer algo con ellos y finalmente mostrar los resultados en la pantalla. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir int, que es la abreviación de integer, que viene de entero, es un número entero, y lo que vamos a hacer es darle un nombre a ese valor o a esa información que queremos manejar. Nosotros le vamos a poner número. Y después vamos a poner un igual, que significa que le vamos a dar un valor a esa información, y le voy a poner un número que puede ser 7. ¿Ya? Y con eso creé dentro de mi programa información que se va a llamar número y que va a guardar un 7. ¿Ya? Primera vez que creamos información en el lenguaje C. Y ahora les voy a pedir que ustedes hagan un printf para justamente imprimir ese valor por la pantalla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden, printf, abro paréntesis, ¿ya? Abro comillas dobles y voy a poner al tiro el punto y coma al final, porque no posicionar el punto y coma al final de cada línea me va a generar un error. Y en ese printf lo que voy a hacer es poner un mensaje. Voy a poner mi número es 2 puntos para darle un formato bonito. Y ahora me toca mostrar ese número a través de la pantalla. ¿Cómo se hace eso? Cada vez que yo quiera mostrar información por la pantalla, que no sean mensajes de texto como lo estamos haciendo hasta ahora con estas frases, vamos a necesitar de un porcentaje. ¿Sí? Y sin entrar en mayor detalle, vamos a poner una D, que es para los números enteros. Existen otro tipo de datos que no los vamos a ver de momento, así que quédense con esto. Vamos a poner ese porcentaje D que se relaciona con estos números enteros que estamos trabajando. ¿Ya? Y recuerden, terminamos con \n. ¿Ya? Y lo que me faltaría hacer es que ese porcentaje D, que yo quiero que sea mi número, ¿cierto? Lo tengo que reemplazar por esa información. Es decir, voy a poner una coma y acá voy a poner el nombre del valor que yo quiero que salga por pantalla.
En palabras sencillas, lo que va a hacer esto es imprimir esto por pantalla. Recuerden, todo lo que está entre comillas dobles, pero en el momento en que mi programa encuentre este porcentaje de, lo que va a hacer es reemplazarlo por número, que es el valor que yo estoy creando acá arriba. ¿Sí? Entonces, a esto le voy a dar ejecutar arriba y fíjense que aparece mi número es 7. ¿Sí? Que no es lo mismo que esto. Que si yo copiara esto y en vez de ese porcentaje de, yo pusiera mi número es 7. Ahí sí. Porque si yo ejecuto nuevamente, van a aparecer los dos mi número es 7, pero si yo a este valor numérico, imagínense, le cambio el valor, ahora le pongo un 5 en vez de un 7 y lo ejecuto, este sigue siendo mi número es 7. Y mi número ya no es 7, es 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es texto, pero estos son datos que yo estoy manejando dentro de mi programa. ¿Ya? ¿Vamos bien? Profe, ¿para qué es el int? El int es para decirle al programa que vamos a utilizar un número entero. Ah, ya. ¿Ya? Profe, Ahora, sí, dime. no sé qué hice mal, pero me tiró un error. Chuta, ¿quieres compartir pantalla? Lo solucionamos rapidito. Ya. Ya, vamos. Rapidito. ¿Lo ven? Sí. A ver. Eso de ahí. Porque... A ver. Porque arriba le pusiste número con 2M y abajo lo usaste con una. Mira qué burro. Ya, eso era. Gracias. Ya. También complementaron con el chat Sí, Esteban se dio cuenta al tiro igual. Bien, súper. Un crack. Esa es la mejor forma de practicar programación, viendo, viendo o resolviendo problemas de otros programadores. Generalmente uno se equivoca y uno no ve el error de uno. Y es la gente que está afuera la que lo puede apreciar. ¿Ya? Eso, tenemos impresión por pantalla. Ahora, rápido, vamos a ir con cómo yo le puedo enviar información. Porque esto, si yo lo ejecuto, va a ser todo el rato 5 y 7, ¿sí? Sobre todo el 5 que está acá guardado y el 7 que es texto. Pero cómo yo puedo ingresarle un número que quizás alguna vez puedo ingresarle un 5, otra un 7, otra un 10 o lo que sea. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer dependiendo de lo que genere el usuario. preguntan qué significa el paréntesis de llave, qué representa. ¿El paréntesis de llave te refiere a este? ¿Al que está acá arriba? Supongo que sí. Exacto. Sí. Bueno, esas llaves son las que envuelven el código que se ejecuta. Dentro de esas llaves está todo el código. Fíjate que aquí está todo el código que tenemos y eso tiene que ir dentro de las llaves. ¿Ya? Es como la cajita donde va nuestro código. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese un número para que no imprimamos todo el rato lo mismo. Vamos a crear una nueva variable entera, o sea, información de tipo numérica entera. Le vamos a poner otro nombre, no puede ser número porque ya lo usamos arriba, así que va a ser ejemplo. Y le vamos a decir, para mantener la misma escritura, que es igual a 0. ¿Sí? Y terminamos con punto y coma, porque si no ponen el punto y coma al final, les va a arrojar un error. ¿Ya? Luego, y es súper importante, esto no tiene que ver con programación, pero sí con cómo nos relacionamos con los usuarios, hay que pedirle al usuario que ingrese el número. El usuario no va a adivinar que tiene que ingresar un número o que tiene que ingresar, no le podemos poner ingrese, ¿sí? Porque no va a entender si es un número o qué tiene que ingresar. Entonces le vamos a dar por pantalla un mensaje que sea ingrese un número. 2 puntos y recuerden \n. ¿Sí? A ver si probamos nuestro código, podemos ejecutarlo aquí y dice ingresa un número. Perfecto. El usuario se dio por enterado de que tiene que ingresarle un número al programa. Y para hacer eso, lo que vamos a hacer es scanf, nuevamente paréntesis, dentro de los paréntesis, comillas dobles, y aquí afuera cerramos con punto y coma, y dentro de estas comillas dobles
vamos a seguir este mismo formato, ¿ya? Si yo imprimí por pantalla un número de esa manera, por teclado lo voy a leer de la misma forma, o sea, porcentaje de, para decirle que lo que voy a leer es un número, ¿ya? Y de la misma manera en que en printf teníamos que reemplazar este porcentaje de por el valor que queríamos imprimir, acá vamos a reemplazar o le vamos a decir que ese número que estamos leyendo lo vamos a guardar en ejemplo, pero le vamos a anteponer el signo, se me perdió aquí en el teclado, ampersand. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le decimos que vamos a leer un número y lo va a ir a guardar acá, a esta cajita que crea acá, ahí se va a dirigir y lo va a guardar. ¿Ya? Y ahora tenemos que hacer lo mismo que arriba. El usuario ingresó un número, quedó guardado en esta cajita que yo creé acá, pero necesito mostrarlo por pantalla para saber, ¿cierto? O verificar que el usuario ingresó un cierto elemento. Entonces voy a hacer algo muy parecido a esto, que sería printf, paréntesis, comillas dobles, salgo un poquito, punto y coma, y dentro voy a decir el número ingresado es 2 puntos, y como quiero imprimir el valor de ese número, de esa variable que está dentro de mi programa, porcentaje de, y termino con un \n. Y ese valor, que es un número, es este número, ese ejemplo. Así que lo voy a reemplazar por ejemplo, coma, ejemplo. ¿Ya? Y con eso puedo correr este programa. Fíjense que ahora no apareció inmediatamente esta pestañita naranja que significa el fin del programa y quedó esperando que yo ingrese un número. Recuerden que la ejecución es secuencial, una a una, vamos ejecutando todo y cuando llego acá me dice ingrese un número y aquí esta instrucción pide que yo ingrese un número a través del teclado. Y eso es lo que está esperando, por eso esta pestañita está acá y por eso el programa no ha ejecutado esta instrucción todavía, porque esta instrucción de acá arriba no ha terminado. Así que yo voy a ingresar un número, voy a ingresar el 10 y le voy a dar a Enter. Mientras no le dé Enter, no se va a ingresar el número. Enter. Y si se fijan ahí dice que el número ingresado es 10. ¿Ya? A diferencia de los ejemplos anteriores donde yo ya tenía en mi código definido cuál era el valor o había hecho esta versión fija que siempre es 7. ¿Ya? Esta impresión por pantalla fue a través de lo que ingresó el usuario. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Profe Vale? ¿Cómo vamos todos? Vamos reaccionando o haciendo consultas Deditos en para el arriba, chat. consulta, muy perdidos, van bien, más o menos. Después tenemos un desafío, así que esta Vamos. parte es importante. Profe, Adelante. es importante el espacio entre no sé, pues, números, palabras. ¿Entre esto? ¿Ese No sé, por espacio? ¿Dices tú? ejemplo, en el ejemplo, no, arriba donde dice ejemplo igual 0. Por ejemplo, si yo no le pusiera un espacio entre el igual y el 0. Es buena práctica en programación. Uno evita escribir así porque no se ve tan claro como así. Ya, o sea, es más tema como para hacer más, tenerlo más ordenado. Más ordenado. Es Ya. lo mismo que escribir en el cuaderno. Ya. Y también para ayudarse cuando uno pone algo malo y después no lo pilla. Exacto. Justamente. Gracias, Diego. Sí, bien los dos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a repasar un poquito lo de la clase anterior. Lo vamos a repasar en código. Vamos a avanzar acá. Dentro del mismo programa, vamos a hacer lo siguiente. Ayer con la profe Vale vieron las estructuras selectivas, ¿sí? Estas estructuras que nosotros hacíamos una pregunta o evaluábamos una condición, por decirlo de otra manera, y si respondía que sí o que era verdadero, hacíamos algo, y si respondía que no, podíamos hacer algo o podíamos no hacer algo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de estructura selectiva que fuera. ¿Ya? Hoy día las vamos a llevar a código. Vamos a seguir con el ejemplo de los números. Nuestras condiciones van a ser con números y las vamos a plantear de la siguiente manera.
vamos a crear un nuevo dato de tipo entero, numérico. Así que vamos a poner acá dato. Y le vamos a dar un valor igual a, no sé, 3. Punto y coma. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar a hacer esas consultas. Recuerden que las consultas estaban en los bloques de decisiones, los rombos, donde teníamos, no sé, A es mayor que B, A es igual a B, 5 es mayor que algo, etcétera. ¿Ya? Eso mismo lo vamos a hacer ahora en código. Vamos a representar esos diagramas en código. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hago la pregunta? Nos vamos a apoyar de una sentencia que se llama if, ¿ya? Que es si lo que está entre paréntesis se cumple, voy a hacer algo. ¿Sí? Que es la estructura selectiva simple. Recuerden, hacíamos la pregunta, si la respuesta era verdadera, hacía algo. Y si la respuesta era falsa, no hacía nada. Y eso es lo que vamos a programar primero. Una estructura selectiva simple. Y se los voy a anotar acá arriba. Estructura selectiva simple. O sea, hace algo solo cuando la condición es verdadera. Como les dije, entre paréntesis va a ir esa condición. ¿Ya? ¿Qué condición podríamos poner? No sé, que dato, que recuerden que era este número que tengo acá arriba, que dato sea mayor que 1. ¿Ya? Esa es mi condición. Y lo que yo quiero hacer, si esa condición se cumple, lo voy a escribir entre llaves. Lo mismo que pasaba acá y que fue la pregunta de alguien hace un rato, lo mismo lo voy a poner acá. Este código que está contenido acá solo se va a ejecutar si es que esta condición se cumple. Si no, lo va a ignorar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es un printf, recuerden, paréntesis, comillas dobles, salgo un poquito, le pongo el punto y coma, y simplemente voy a escribir mayor. ¿Sí? Y el \n para que no se nos junte con lo otro. Entonces, entendiendo un poquito cómo funciona esto, creé un número dentro de mi programa que tiene un valor de 3. De esta manera hago la pregunta if, o sea, si dato es mayor que 1, lo que voy a hacer es imprimir por pantalla mayor. Y si en esta condición dato no fuera mayor que 1, no voy a hacer nada porque no voy a escribir nada para que se haga. ¿Sí? Como dato es 3, si yo ejecuto esto, esto se debiera ejecutar, ¿cierto? Vamos a probarlo. Entonces, Profe, le voy a dar. ahí en la fila 19 no va punto y coma. Después No, de if. estos son casos especiales porque Ok, son funciones que nos van a apoyar con esto. Es una de perfecto. las pocas líneas de código que nos lleva. Pero Ok, siempre las líneas de código individual llevan punto y coma. perfecto. Súper, gracias. Entonces, ejecutamos. Recuerden que tenemos todo el código arriba, así que aquí ponemos un numerito cualquiera. Y fíjense que después de imprimir lo que ya habíamos hecho, aquí dice mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 3, que es el número que estoy comparando, porque dato tiene un valor de 3, dato es mayor a 1. Por lo tanto, como cumple la condición, imprime. Ahora hagamos que no la cumpla. Pongámosle que dato sea mayor a 150. ¿Sí? Dato es 3, así que evidentemente no es mayor que 150. Le vamos a dar a ejecutar. Voy a pedir el número, ¿cierto? Y no apareció el mayor. ¿Por qué? Porque dato no es mayor que 150, porque dato es 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, ¿sí? ¿Alguien habló? Están afirmando. Ahora, chicos, Perfecto. el profe Mati está ingresando un número por la parte superior Sí, antes de esa la parte mejor la vamos a estructuración. comentar. La voy a comentar acá para que no nos moleste. ¿Ya? Vamos a dejar ahí. Y Profe, una pregunta técnica. ¿Cómo lo pongo en el modo oscuro? Que me molesta que estén todo en blanco. uf, me pillaste. No te tengo Ese, una en respuesta configuración, rápida. el engranaje. Ahí Ah, sálvame, ya. Andrés. No había visto el Please. engranaje. Aquí está. Perdón. Ya, eso Aquí era, está. gracias. Buenas, Muchas gracias. gracias, Gracias a los Andrés. dos. Ya. Aquí ya eliminé esta partecita, así que no nos va a pedir más números para que no estemos ingresando todo el rato lo mismo. Ya.
aquí voy a hacer lo siguiente. Copié el código, le voy a poner selectiva doble y dato lo voy a llamar dato 2. ¿Ya? Es exactamente el mismo código que arriba, pero a dato lo pasé a llamar dato 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero lograr acá? La selectiva doble, que era que si cumple la condición, vamos con una instrucción, si no la cumple, vamos con otra. ¿Ya? Eso lo vamos a lograr de la siguiente forma. Al código que ya teníamos, que sabemos que hace algo para cuando cumple, le vamos a agregar lo siguiente. Else y de nuevo unas llaves. Entonces, dentro de ese else vamos a escribir las instrucciones que queremos que se ejecuten si la condición no se cumple. En este caso, como estamos simplemente trabajando con mayores y menores, vamos a poner un printf, paréntesis, comillas dobles, salgo un poquito, punto y coma, y acá, como no se cumplió, yo sé que es menor. Y backslash n. ¿Ya? Con eso voy a ejecutar, ¿sí? Y aparece acá menor. Sigámosle un poquito el flujo al código. En la selectiva simple, como dato es 3 y la condición fue que fuera mayor que 150, no se cumple, por lo tanto no hace nada. Pero en estructura selectiva doble, dato sigue siendo 3, lo comparo con si es mayor a 150, como no es mayor, no ejecuta eso, pero sí ejecuta algo al no cumplirse la condición, que es imprimir por pantalla menor. ¿Sí? ¿Estamos bien? Oh, claro, profe. Ya, perfecto. Entonces, siempre leanlo esto como se traduce al español. If, que es si esta condición se cumple, hago lo que está entre llaves. Y si no se cumple y aparece el else, o sea, como para lo demás, hago esto. ¿Ya? Entonces, selectiva simple es if, selectiva doble es if else. ¿Ya? La sintaxis, cómo escribirlo, no es necesario que hoy día se lo aprendan de memoria, vamos a practicar más, cuando lleguemos a sensores vamos a seguir programando, así que no se preocupen de eso, traten de entender más la lógica y cómo funciona. Cristóbal se quedó un poquito atrás. Si quieres compartir pantalla, Sí, comparte pantalla, Cristóbal, y lo arreglamos al tiro. ¿quién tiene abierto el micrófono? Vamos a silenciar aquí. A ver. Hay un punto y coma que parece que falta. Los Ah, sí, paréntesis, los dos o sea, los puntos. 2 puntos dicen. En la línea 12, después del ejemplo, va igual, no 2 puntos. ¿Ya? Súper. Pero a mí también de nuevo me tiró error. También Ya, están pues, los veámoslo. guiones dobles en print. Ah, sí, en la línea 13, el backslash n después cierra las comillas dobles. Esa parte que dice coma, ejemplo, tiene que ir afuera de las comillas dobles. ¿Quién estaba compartiendo? Cristóbal. ¿Cristóbal? En la línea 13, eso. Justamente, ahí. ¿Ya? Ahí está. Falta la parte del scanf que la proyectamos al tiro. ¿Ya? ¿Pasamos a compartir pantalla, profe Vale? Sí. Orlando, chicos, para ir por tiempo,
esta parte vamos a subirla, para que quede en disposición de ustedes, ahí ustedes van a poder pausar, van a poder, y como es difícil de que ustedes estén viendo una pantalla y otra, vamos a seguir avanzando un poquito con Sí. cosas técnicas que sean rapiditos, las vamos a solucionar. Así que hay varios que están teniendo Sí, algunos problemas. Sigamos los ejemplos del profe Mati y de ahí... sí. Quizás esta primera parte es más valioso que pongan atención en lo que yo voy programando y después nosotros, terminada la clase, les vamos a compartir tanto la grabación, si no me equivoco, profe, ¿vale? Y además el código. Entonces ahí ustedes pueden copiarlo y adaptarlo y probar nuevas cosas. ¿Ya? Pero es más importante que se queden con la lógica, que cómo va funcionando, que se queden con la programación como tal. ¿Ya? Uno puede buscar en internet y empieza a programar, así que si no entienden la lógica, ahí es donde está el verdadero problema. ¿Ya? Seguimos entonces, teníamos selectiva simple y doble. Vamos con la estructura selectiva anidada. Selectiva anidada, que era esta que para cuando la respuesta de la evaluación de la condición era falsa o no se cumplía, íbamos a tener otra pregunta. ¿Ya? Eso vamos a hacer algo muy parecido a esto, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar, y yo le voy a poner dato 3. Insisto, le estoy cambiando el nombre porque no puedo llamar dos cosas de la misma manera. No pueden haber más de un dato. Tienen que tener un nombre distinto, así que para que sea más fácil le cambio el numerito que va al final. ¿Ya? Entonces tengo lo mismo, tengo una condición que se evalúa. Si se cumple, va a ser esto, y si no se cumple, va a ser esta otra acción. Pero el anidado, lo que va, o múltiple, me va a permitir que si no es verdadero, voy a poder hacer otra pregunta. Entonces, en este caso, lo que yo hago es else, if, y escribo otra condición. Por ejemplo, que dato 3 sea mayor que 1. ¿Sí? Y si eso se cumple, voy a ejecutar esto. En este caso voy a cambiar este mensaje y le voy a poner mayor que 1. ¿Ya? Vamos a ejecutar el código. Y si se fijan, acá, siguiendo la lógica, en la selectiva simple, recuerden que no cumplía con la condición, por lo tanto ese mensaje no se imprime, que vemos que aquí no aparece. Selectiva doble compara el 3 con el 150 y dice que es menor porque no se cumplió la condición. Y en la última le decimos que dato 3 es mayor que 150, no se cumple, y después dice o pregunta nuevamente, dato es mayor que 1, y como dato es 3, sí es mayor que 1, así que imprime esta instrucción. Aquí yo podría poner otro else, y para esta segunda consulta, si esto no se cumple de nuevo, yo podría tener otra instrucción que se ejecute. El camino del no, ¿cierto? Que es lo que vieron ayer en los diagramas, ahí lo puedo ir haciendo. ¿Sí? Esas son las estructuras selectivas. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven las estructuras selectivas? Para hacer preguntas y ver si hago una cosa u otra. ¿Sí? O una cosa y nada, dependiendo de lo que necesite. ¿Ya? Esta estructura secuencial que va una a una, se hace una pregunta y se va para un lado o se va para el otro. Lo mismo que hicieron en sus diagramas de los primeros ejercicios, que si el usuario quería ver la película de una sección o de otra, se iba por un ladito del flujo o por el otro. Eso mismo estamos haciendo acá. ¿Ya? Ahora vamos a ir con estructuras iterativas. Las estructuras iterativas son estas estructuras que permiten hacer una cosa muchas veces o repetir una cosa muchas veces. Imagínense yo les pidiera un programa que imprimiera por pantalla 300.000 veces o la introducción a la ingeniería. ¿Sí? No va a faltar el que va a decir, ya, lo tengo listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Hasta 300.000. ¿Sí? Está bien, se puede hacer, lo van a lograr. Por pantalla van a salir las 300.000 veces este mensaje, pero evidentemente no es la forma correcta de hacerlo, ni la menos
eficiente. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Si yo quiero repetir algo hartas veces. Con estructuras iterativas. ¿Con cuáles? Con las que vieron ayer con la profe Vale, que sería el hacer mientras, el mientras hacer y el para. Voy a poner acá mayúscula. Ahí. Esas son nuestras 3 estructuras iterativas que van a repetir y repetir mientras se cumple una cierta condición. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? En el hacer mientras, primero hago y después pregunto. ¿Sí? En el mientras hacer, pregunto y después hago. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Que en el hacer mientras, como hice primero que pregunté, puede que la pregunta tenga una respuesta falsa desde el principio. ¿Ya? Entonces, si mi pregunta va a ser que 0 es mayor que 1, obviamente esa respuesta va a ser falsa, pero yo ya hice por lo menos una vez lo que quería hacer. En cambio, en el mientras hacer, si 0 es mayor que 1, si esa es mi pregunta, como no lo es, nunca voy a hacer. Entonces no ejecuté instrucciones nunca. ¿Ya? ¿Cómo se escribe el hacer mientras? Vamos a escribir do, de hacer, ¿cierto? Y entre las llaves vamos a escribir algo. Vamos a un printf que sea simplemente, ya saben, paréntesis, comillas dobles, punto y coma, y vamos a imprimir hacer mientras. ¿Ya? \n. Y luego viene la pregunta, que es lo que vamos a poner acá. Entonces, fíjense la traducción. Hacer, do, mientras, while. ¿Sí? Ahí estamos listos. Y aquí va la pregunta. Entonces, 0 es mayor que 1. ¿Ya? Esa sería la pregunta que yo quiero hacer. Voy a ejecutar esto. ¿Sí? Ya. Aquí apareció. El hacer mientras. ¿Sí? Yo dije que 0 era mayor que 1. ¿Sí? Cosa que no es verdad. Pero sí apareció el hacer mientras en la pantalla porque se ejecutó una vez. Y primero ejecutó y luego preguntó. Y si se fijan, después no lo imprimió nuevamente, que es la idea de los bucles o de las estructuras iterativas, repetir muchas veces. Pero como la condición no se cumple, no repito. Si se hubiera cumplido, hubiera repetido. Hagamos que cumpla. 10 es mayor que 1. Y fíjense lo que pasa. ¿Ya? Esto sigue ahí estando. ¿Ya? ¿Qué pasó? Fíjense que estoy yendo para arriba, sigo yendo para arriba, llego para arriba y se me acabó la pantalla. Y ahí está lleno de hacer mientras. ¿Por qué? Porque como esta condición siempre se cumple, esto se repite infinitamente. ¿Sí? Hago, pregunto si 10 es mayor que 1, como lo es, vuelvo a hacerlo. Y vuelvo a preguntar, ¿10 es mayor que 1? Sí, así que lo hago de nuevo. ¿10 es mayor que 1? Sí, lo hago de nuevo. Y como nunca cambia, se ejecuta infinitamente. Si les pasó esto y todavía están imprimiendo el hacer mientras, para los que vayan escribiendo al mismo tiempo, control C detiene la ejecución. ¿Ya? Así que ojo con eso. Como el ejemplo de ayer, yo puedo jugar siempre y cuando haya estudiado. Entonces, si yo ya estudié, puedo jugar así infinitamente. Exacto. ¿Ya? Ese era el ejemplo que habían dado los chicos ayer. Ya. Súper. Ahora vamos con el otro, el mientras hacer. Y aquí vamos a marcar al tiro la diferencia entre uno y otro. Esto, fíjense, como está al revés, evidentemente me marca como por dónde tengo que empezar. Y es por el while. ¿Ya? Y en el while, que también va a tener sus llaves, voy a decir 0 es mayor que 1. Y si cumple con esa condición, lo que voy a ejecutar es este printf, paréntesis, comillas dobles, salgo, punto y coma, y adentro voy a escribir mientras hacer. \n. ¿Ya? Fíjense, primero pregunto y si la respuesta es verdadera, ejecuto.
¿sí? Voy a ejecutar esto. Cambié esto arriba para que no me entrara en un bucle infinito. Fíjense que lo único que sale en pantalla es el hacer mientras. Vamos acá, ¿cierto? Hacemos la impresión por pantalla, que ahí apareció. Preguntamos, ¿0 es mayor que 1? No, por lo tanto no lo repito más. Y paso al siguiente, que es el que acabamos de hacer. Mientras hacer. Pregunto, ¿0 es mayor que 1? No. Por lo tanto no hago nada. ¿Sí? Pero si acá esta condición fuera verdadera, vamos a volver acá. Ahora se me llena de mientras hacer. Fíjense, sigue ejecutándose eternamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la condición se cumple. Si se cumple, ejecuta y vuelve arriba y vuelve a preguntar. ¿Se cumple? Sí, ejecuto. ¿Se cumple? Sí, ejecuto. Y así eternamente. ¿Ya? Obviamente ustedes pueden hacer acá instrucciones en el estilo de que a un número le restan 1 y cosas de ese estilo, que va a producir que en algún momento esto se deje de ejecutar. ¿Ya? No siempre es infinito. Uno puede manejar para que se ejecute una determinada cantidad de veces. ¿Ya? Pero esa es la idea, que ustedes repitan una instrucción una cierta cantidad de veces dependiendo de la condición que están evaluando. Si se cumple, repito. Si se cumple, repito. Si no se cumple, ya no hago nada más. ¿Ya? Y ahora vamos al bloque, a la estructura para. La estructura para igual repite una instrucción, pero es la que me da mayor control sobre cómo hacerlo o de la cantidad de veces que tengo que hacerlo. En este caso, la estructura para se traduce como for y es la que es un poquito más difícil de escribir. Vamos a poner sus paréntesis y vamos a poner sus llaves. ¿Ya? Recuerden que dentro de las llaves siempre van las instrucciones. Y en estos paréntesis yo tengo que configurar 3 cositas. Lo primero, un valor de partida, o sea, la cantidad de veces desde un inicio que esto va a tener. Esto se llama variable contadora de ejecuciones. ¿Cuántas veces se ha ejecutado esto? Y vamos a decir, de la misma manera que anteriormente creamos estos números acá arriba, vamos a crear un número que se va a llamar i y que tiene un valor de 0. Vamos a poner un punto y coma. Luego vamos a poner una condición de término, que es la condición que voy a estar constantemente evaluando y hasta el momento que deje de cumplirse, esto se va a ejecutar. En este caso yo voy a poner menor que 10. Voy a poner otro punto y coma. Y finalmente voy a actualizar el valor una vez que esto se haya ejecutado. Voy a explicar cómo funciona de inmediato. Aquí quédense con que la estructura es de esta forma. ¿Ya? Defino una variable contadora de ejecuciones, le doy la condición de término y le digo que después de cada iteración o después de cada vez que hace las cosas, se actualiza el valor de esta variable. O sea, la primera vez que se ejecuta, o sea, al término de la primera vez que se ejecuta, va a dejar de ser 0 y se le va a sumar 1. O sea, pasa su valor a 1. Y después la siguiente ejecución pasa a ser 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a lograr con esto? Voy a imprimir acá por pantalla, recuerden, printf, paréntesis, comillas dobles, salgo, punto y coma, y voy a escribir acá el para, \n. ¿Ya? Lo que voy a lograr acá es lo siguiente. Si las condiciones están bien, ahí está. Fíjense, ¿cuántas veces salió por pantalla el para? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, lo que yo dije que hiciera. ¿Por qué? Porque partió en 0 y se ejecutó mientras fuera menor que 10. O sea, se ejecutó para i igual a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? O sea, 10 veces entre el 0 y el 9. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo esta estructura, yo puedo controlar cuántas veces quiero que esto se ejecute. ¿Quiero que se ejecute 20 veces? Bueno, perfecto. Cambio este 10 por un 20 y le doy a ejecutar. Y ahí están los 20 para. O sea, el problema de los 300.000 o la introducción a la ingeniería es simplemente, no va a funcionar acá por otros motivos, pero es simplemente que haga eso. Y no estoy 25 minutos copiando y pegando como podría haberlo hecho.
¿sí? Sino que con esas 3 líneas de código estamos listos, ¿ya? ¿Cómo funciona? Cuando ustedes recién ejecutan esto, esta variable va a tener un valor de 0, ¿sí? Y van a preguntar, ¿0 es menor que 20? Sí. Vamos a poner 10 para no hacerlo tan, o 5 para no hacerlo tan largo. ¿0 es menor que 5? Sí. Perfecto. Entonces, ejecuto. Una vez que ejecuté, le voy a sumar 1 a este valor. O sea, ahora i es igual a 1. Y voy acá a preguntar, ¿1 es menor que 5? Sí. Por lo tanto, ejecuto, le sumo 1 a i, o sea, i ahora va a valer 2, y vuelvo a preguntar, ¿2 es menor que 5? Sí. Por lo tanto, ejecuto, le sumo 1, ahora es 3, evalúo, 3 es menor que 5? Sí. Por lo tanto, ejecuto, le sumo 1, ahora es 4, 4 es menor que 5? Sí. Ejecuto, le sumo 1, ahora i es 5. ¿5 es menor que 5? No. Así que no ejecuto, no ejecuto más. Y salgo de ahí. Y sigo mi camino y ahí termina mi programa. ¿Ya? Entonces, si bien evalúo en 0, 1, 2, 3 y 4, son 5 veces. Y por eso aquí aparece, bueno, en este caso quedo con el 20, pero ahí están los 5. ¿Ya? Y para cerrar ya esta parte, estamos justito en la hora, todas estas son estructuras iterativas. Todas repiten y repiten y repiten. Yo, el do while y el while, los puedo configurar y van a funcionar de la misma manera que esto. O sea, igual puedo hacer que un while o un do while se ejecute 5 veces si es que yo quiero. Pero, por convención o por uso general, cuando yo sé cuántas veces quiero hacer algo, hago esto. ¿Sí? Si el problema tiene una naturaleza un poquito más aleatoria o desconocida, yo juego con esto. ¿Por qué? Porque yo podría preguntarles, impriman por pantalla los 250 primeros números primos. ¿Sí? Yo no me lo sé, no sé hasta dónde llegan, o sea, no sé cuál es el 250. ¿Sí? Entonces puedo repetir y repetir, repetir hasta que salga o decir un aproximado. ¿Sí? Si yo acá pongo, imagínense que voy a buscar los primeros 250 números primos hasta el 50.000, puede que los 250 números primos estén hasta el 70.000. Entonces no tengo seguridad de cuántas veces tengo que hacerlo. ¿Sí? Esto es solo para cuando estoy seguro de cuántas veces tengo que hacerlo. En cambio, estos dos van a hacer la cuestión hasta que lo encuentren, independiente si lo encuentran en el 50.000, 70.000, 100.000, 80.000, lo que sea. Pero en el momento en que los termine de encontrar, sale. ¿Sí? Y no me preocupo de la cantidad de veces. Repito, pueden funcionar de la misma manera si yo lo quiero, pero en general estos se usan para cuando los problemas tienen ese carácter un poquito más aleatorio o desconocido, y el para es cuando yo tengo certeza de que tengo que hacer algo una cierta cantidad de veces, como el ejemplo que les puse al principio, que es imprimir 300.000 veces Introducción a la Ingeniería.